Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados, los prodigios que Jesús hacía, dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Esto es palabra de Dios. Reflexión del Papa Francisco. Jesús les revela a sus discípulos que va a ser entregado en manos de los hombres, es decir, predice su pasión y muerte. Sin embargo, los discípulos no comprenden el mensaje. Es como si un velo les impidiera entender la profundidad de lo que les estaba diciendo, y, además, tenían miedo de preguntarle más sobre el asunto. El Papa Francisco, en sus reflexiones sobre pasajes como nos invita a detenernos en la actitud de los discípulos. Primero, reconoce que muchas veces nosotros también no entendemos los planes de Dios en nuestra vida, especialmente cuando enfrentamos sufrimiento o situaciones difíciles. A menudo, tal como los discípulos, nos encontramos confundidos o con miedo de buscar respuestas más profundas. Francisco insiste en que el camino de Jesús, que incluye su sufrimiento y entrega, es un llamado a la humildad y a la confianza plena en Dios, incluso cuando no comprendemos completamente el porqué de las cosas. Para el Papa, este pasaje refleja una invitación a aceptar que el misterio del sufrimiento tiene un lugar en la vida de los seguidores de Cristo, pero no debe ser motivo de desesperación, sino de esperanza. Jesús sabía lo que le esperaba, pero caminó con decisión hacia su destino, confiando plenamente en el Padre. El Papa nos invita a seguir ese ejemplo, a no temer preguntar a Dios en oración cuando no entendemos, y a caminar con fe, sabiendo que detrás de la sombra siempre hay una luz que nos espera, tal como la resurrección siguió a la crucifixión. Es un llamado a confiar, incluso en medio de la incomprensión. Reflexión en la época actual. Este pasaje del Evangelio de Lucas nos presenta un momento crucial en la vida de Jesús y sus discípulos. Jesús acaba de realizar varios milagros, y la gente está asombrada por lo que ven. Los discípulos también están impresionados, pero Jesús cambia el tono y les dice algo que no se esperan: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. En medio de todo el entusiasmo por los prodigios, esta noticia es desconcertante. Los discípulos no entienden lo que Jesús está diciendo, y no se atreven a preguntarle más. El primer punto importante aquí es que los discípulos no entienden lo que Jesús les está diciendo. Están viviendo momentos de éxito, de maravillas, y Jesús les habla de algo difícil, doloroso: su entrega, su muerte. Es como si estuvieran en la cima de una montaña disfrutando de una hermosa vista, y de repente Jesús les dice que en el camino de bajada hay una tormenta. ¿Quién quiere oír eso cuando todo va tan bien? En América Latina, estamos muy familiarizados con esta sensación. Hemos tenido épocas en las que parece que las cosas mejoran, economías que crecen, avances sociales, programas que sacan a la gente de la pobreza, esperanza en el futuro. Pero también hemos tenido momentos duros que nos toman por sorpresa. Por ejemplo, en los últimos 10 años, varios países en la región han visto protestas masivas debido a la frustración social. En Chile, Ecuador, Colombia y otras naciones, las personas han salido a las calles porque, aunque se han hecho avances, también hay una sensación de que las cosas no están del todo bien. El anuncio de Jesús a sus discípulos es similar a esto. Les está diciendo que, a pesar de lo que están viendo ahora, algo difícil se avecina. Y eso, por supuesto, es complicado de aceptar y entender. Lucas nos dice que los discípulos no comprendían lo que Jesús les decía porque un velo les ocultaba su sentido. Este velo no es otra cosa que su propia incapacidad para aceptar la idea de un Mesías que sufre. Para ellos, Jesús es un líder fuerte, alguien que hace milagros y transforma vidas, así que, ¿cómo es posible que sea entregado y sufra? A veces, nosotros también llevamos un velo que nos impide ver la realidad de nuestra vida con claridad. En América Latina,
hemos visto este velo en muchas situaciones. Un ejemplo claro ha sido el manejo de la corrupción en algunos países. Por años, muchos han puesto su esperanza en líderes que prometen cambiar las cosas, eliminar la corrupción y mejorar la calidad de vida de todos. Sin embargo, cuando esos líderes fallan o se ven envueltos en los mismos problemas que prometían solucionar, es como si un velo cayera sobre los ojos de las personas, impidiéndoles ver la verdad hasta que ya es demasiado tarde. Nos cuesta aceptar que el cambio real no viene solo de figuras externas, sino también de una conversión interna, tanto personal como colectiva. Este velo también puede ser nuestra propia negación del sufrimiento y del sacrificio. Nos gusta la idea de una vida de éxito y alegría, pero nos cuesta aceptar que muchas veces el verdadero crecimiento y la verdadera transformación vienen a través de las pruebas. Jesús está preparando a sus discípulos para entender que el camino del Mesías no es uno de gloria inmediata, sino uno que pasa por la cruz. En nuestra vida diaria, esto puede traducirse en aceptar que el cambio profundo, ya sea en nuestra sociedad o en nuestra vida personal, requiere sacrificio y a veces dolor. El Evangelio también menciona que los discípulos tenían miedo de preguntar. ¿Cuántas veces nos pasa esto a nosotros? Nos enfrentamos a situaciones que no entendemos, que nos asustan, y en lugar de buscar respuestas, preferimos quedarnos en la oscuridad. Muchas veces, en nuestra región, hemos tenido miedo de preguntar sobre los temas difíciles. Temas como la pobreza estructural, la violencia, la migración, son cuestiones que preferimos ignorar o postergar porque nos resultan demasiado complejas o dolorosas. El miedo a preguntar, en cierto sentido, nos paraliza. En un futuro cercano, la región de América Latina tiene la oportunidad de superar muchos de estos velos. Estamos viendo a una juventud que se está levantando, que no tiene miedo de preguntar y de cuestionar el status quo. Jóvenes en México, en Argentina, en Brasil, que se organizan para defender los derechos humanos, para proteger el medio ambiente, para luchar por un futuro más justo. Ellos no tienen miedo de preguntar, incluso si las respuestas son incómodas o difíciles de aceptar. Y esto es algo esperanzador. Mirando hacia adelante, este Evangelio nos enseña que el camino hacia el futuro no siempre será fácil, pero que debemos estar dispuestos a caminarlo con confianza. Jesús no les dijo a sus discípulos que se retiraran, que abandonaran su misión, a pesar de que sabía que el sufrimiento vendría. Al contrario, les estaba preparando para ser fuertes, para no tener miedo de enfrentar lo que estaba por venir. En América Latina, tenemos un futuro lleno de retos, pero también lleno de oportunidades. Si aprendemos a no tener miedo de preguntar, a quitar esos velos que nos impiden ver la realidad, podremos construir sociedades más justas y más solidarias. Y para esto, necesitamos confianza en Dios, pero también acción. Jesús nos muestra que el camino del amor y del servicio siempre incluirá momentos difíciles, pero que son esos mismos momentos los que nos transforman y nos permiten crecer como individuos y como comunidad. En resumen, este Evangelio nos invita a estar atentos, a no temer preguntar, y a estar dispuestos a caminar por el camino del sacrificio y la entrega, sabiendo que al final, hay una promesa de vida nueva.